Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el estar una vez más con ustedes. Es grato el podernos reunir para poder aprender la palabra de nuestro Dios. En esta noche quiero hablar de un tema que muchas veces entra en contradicción, que en muchas otras ocasiones causa división en el cuerpo de Cristo y que muchas veces es por la dificultad que trae este tema y muchas por la falsa seguridad que se ha expuesto, ¿verdad? En muchas circunstancias. Para darme a entender, quiero ir inmediatamente al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y quiero darle un pequeño anuncio que aprovechemos, amado hermano, esta Santa Cena que tenemos todavía de manera presencial. Las autoridades están determinando que es muy probable que haya un repunte de contagios a partir de la salida de mucha gente que está vacacionando, que no es malo vacacionar, sino que se haga con las medidas, pero hemos estado viendo a través de las noticias que la gente, ¿verdad?, la población no está tomando las precauciones debidas y espero en Dios, esperamos, el equipo de intercesión está orando, pidiendo para el Señor que no haya ese repunte de enfermedad. Sin embargo, tenemos que confiar en nuestro Dios. Si se da ese nuevo repunte, entonces eso va a traer, ¿verdad?, cierre nuevamente de negocios. Y usted sabe que inmediatamente cierran las iglesias. Así es que aprovechemos esta Santa Cena, acerquémonos a Dios en lo que lo podemos hallar. No sabemos si el día de mañana podamos estar o no vayamos a poder hacerlo de manera presencial. Sin embargo, sabemos que tenemos el alimento espiritual de manera virtual. Así es que acompáñenos este domingo, ¿verdad? No lo hacemos siempre con todas las medidas y que el Señor nos resguarde para poder tomar, ¿verdad?, esta celebración de la Santa Cena. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice de esta manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una vez más lo voy a leer. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El tema de hoy: cuida tu salvación. Oremos. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en esta noche tú abras esa cortina de la revelación para todos nosotros y que podamos entender, Señor, y procurar diligentemente cuidando nuestra salvación, tan bendita salvación, tan invaluable salvación, que tuvo un alto precio, la sangre de nuestro Salvador, la sangre del unigénito Hijo de Dios, que se estuvo preparando durante 33 años para poder dar su vida en holocausto, siendo perfecto, siendo santo, sin pecado, y dar su vida por nosotros. Así es que esa salvación tiene un alto precio. Señor, ayúdanos a poder considerar ese alto precio, ayúdanos a poder entender ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y que podamos, Señor, conservar, cuidar con gran temblor y cuidado nuestra salvación. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Trae revelación a todos y cada uno de nosotros, todos los que están al alcance de mi voz, Señor, alcánzalos para salvación y que el día de mañana puedan estar juntamente con nosotros, alabando y bendiciendo tu santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mire, cuando hablamos de este versículo, ¿verdad?, dice: cuidaos vuestra salvación con temor y clamor, temor y temblor. Y por eso le decía que muchas veces trae división dentro del cuerpo de Cristo, porque muchos han predicado, muchos se les han enseñado que la salvación no se pierde. Sin embargo, cuando vemos este versículo, ¿por qué si no se perdería? ¿Por qué el apóstol Pablo les está haciendo un énfasis a los de Filipos y diciéndoles que cuiden, ¿verdad? Pero dice aquí: ocupaos en vuestra salvación con temor y clamor. Ocupar, no nada más
estar como preocupado, sino ocuparse de esta salvación. Es importante, mi amado hermano, que nosotros estemos cuidando esta salvación, que es invaluable, que sí tuvo un alto costo, un alto precio. No, para nosotros ha sido gratuita, pero no fue gratuita, sino que tuvo un alto precio, y ese alto precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos esta situación del cuidado de la salvación, muchos piensan o muchos quieren pensar que la salvación no se pierde. Sin embargo, vemos muchos ejemplos en la Biblia, hermano, de mucha gente que se perdió a causa de desobediencia, libertinaje y de muchas maneras que vemos que perdieron ese privilegio, ese regalo tan enorme. Y quiero ser muy enfático que muchas veces es porque ha sido influenciado o de alguna manera malformado, creyendo que aquel que recibe a Cristo ya es salvo, siempre es salvo. Sin embargo, ¿verdad? Porque la Biblia nos insta, nos exige, nos impulsa a estar en santidad, a vivir en un grado de apartamiento para Dios, de ir evolucionando. Si se fuera nada más salvo así, recibo a Cristo, ¿verdad? Y puedo seguir tomando, puedo seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué hay un versículo en la Biblia, ¿verdad?, que dice, y esto erais algunos? Como que le está felicitando a todos esos que éramos, ¿verdad?, de alguna manera desobedientes, blasfemos. La Biblia habla de matricidas, de parricidas, habla de ladrones, y la Biblia, hermano, nos está siempre impulsando a poder ir adelante, para poder ir avanzando en un grado de santidad. Santidad es apartarse del mal. Entonces, hermano, cuando la gente opina eso de que salvo siempre salvo, es solamente, ¿verdad? Vuelvo a repetir, porque a lo mejor ha sido influenciado, ha sido malformado, o porque es una parte, ¿verdad?, que la gente quiere oír para, ¿cómo decir esto? Como que quiere ser salvo, pero no hacer, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos invita para vivir de una manera mejor. Y entonces, hermano, esto es triste y es lamentable, porque mucha gente se pierde a diario. Y estoy hablando de cristianos, porque estoy aquí hablando, ¿va?, de que ya es salvo. Quiere decir que ya aceptó a Cristo. Si creyeres con tu corazón, ¿verdad?, que Cristo Jesús resucitó entre los muertos, entonces serás salvo. Entonces, todo aquel cristiano que ha hecho esa oración, ¿verdad?, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces se abre una puerta, que Jesucristo es la puerta para salvación, y entonces entrar, pero ir transitando en ese camino de salvación, ir caminando, ir evolucionando, ir perfeccionándonos, de tal manera que cada día, ¿verdad?, tiene que haber cambios positivos en nuestra vida, hasta que lleguemos a una madurez. Dios le dijo a Abraham, a partir de hoy camina delante de mí y sé perfecto. Entonces Dios nos está, hermano, impulsando a llegar a ser perfectos. No dice la Biblia que ya somos perfectos, sino que tenemos que ir avanzando en un grado de perfección todos los días. Y eso se va construyendo, hermano, con la fuerza del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, y que a su vez, ¿verdad?, pues solamente el querer de parte de nosotros, porque nosotros sin Jesucristo no podemos hacer nada. Entonces vemos que la salvación, hermano, no es que yo sea negativo. Sería lindo, ¿verdad?, hermoso que aceptáramos a Cristo y que entonces fuésemos salvos, así como que por garantía, ¿verdad? Eso sería hermoso. Pero sin embargo vemos muchos versículos en la Biblia que nos dan, ¿verdad?, un énfasis diferente. Quiero ponerle, antes de avanzar un poquito, quiero ponerle algunos ejemplos. Imagínese a un Judas, hermano, discípulo, apóstol de Jesucristo, llevaba las finanzas de la iglesia, ¿verdad?, de los discípulos de Jesucristo. Sin embargo, vemos que en su recta final, él se suicida. Y la Biblia dice, ningún homicida entrará al reino de los cielos. Y entonces alguien puede decir, bueno, entonces, pero recibió a Cristo. Sí, pero negó la fe.
Y entonces eso indudablemente, hermano, le costó, ¿verdad?, su perdición. Y Jesucristo dijo, ninguno se ha perdido excepto el hijo de perdición. Entonces no está sumamente claro que entonces aquel, ¿verdad?, que retrocede, aquel que deja de seguir a Cristo, aquel que de una manera, ¿verdad?, deja de buscar a nuestro Salvador, se pierde. Y no es porque Dios quiera que se pierda, sino que la Biblia dice que Él mandó a su único Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el propósito del Padre es que todos nosotros seamos salvos. El propósito del Padre es que todos y cada uno de nosotros recibamos salvación. Y para recibir esa salvación tengo que creer en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Una vez que se da ese paso, tienes ese regalo, ¿verdad? Que no es por obras, sino por Jesucristo. No es porque seamos buenos o porque hicimos actos de bondad, sino por su gracia, por su misericordia, es que Él regala esa salvación para aquel que cree en Él. Y a partir de allí, entonces empieza una evolución de aquel cristiano, de aquel discípulo, que entonces va a ir tras las huellas de su Salvador, de su Maestro, y entonces ir haciendo, ¿verdad?, lo que Él nos enseñó. Porque en la Biblia nos dice que id y predicar el Evangelio y hacer discípulos y enseñarles todo lo que os he enseñado. Entonces trae esa una transformación de enseñar ahora lo que Jesucristo vino a hacer, lo que hizo y todo lo que conllevó su ministerio terrenal. Y entonces vemos, ¿verdad?, que a partir de ahí debe de haber una evolución. El apóstol Judas, ¿verdad?, empezó una evolución, sin embargo terminó mal su carrera. Vamos a uno del Antiguo Testamento, podríamos ver al sabio Salomón. Dice la Biblia que Dios mismo le dijo, no habrá hombre en esta tierra que sea más sabio que tú, no habrá otro igual que tú. Vemos que inicia su carrera, ¿verdad?, con una buena iniciativa, siendo joven, le entregan el reino, y que entonces poco a poco, ¿verdad?, vemos a un sabio Salomón. Vemos cómo a través de las crónicas, ¿verdad?, del rey, vemos que hizo grandes cosas. Pero sin embargo, al final de sus días, la Biblia dice que él tuvo 1000 mujeres. Y que vemos en un principio, él haciendo sacrificio a un solo Dios, 1000 holocaustos, 1000 animales, ¿verdad? Él ofreció a nuestro Salvador, 1000. Al final de su carrera, ahora él decide dar 1000 holocaustos a 1000 dioses. ¡Qué terrible! Y entonces vemos un Salomón que apostata de la fe. Apostatar es separarse de la fe. Se apostata él de la ley, apostata del Dios Altísimo, que se le apareció en visiones y le dijo, se dice en la Biblia que se le apareció en Gabaón y que le dijo, ¿qué quiere Salomón? Y él pidió, ¿verdad? No pidió sabiduría, sino que él pidió, ¿verdad?, saber entre lo bueno y lo malo para poder dirigir al pueblo de Dios. Y entonces vemos que ahí él ofrece 1000 holocaustos y en la vejez ofrece 1000 holocaustos a 1000 dioses. Entonces su vida termina, hermano, de una manera tristísima, porque viendo todo lo que Dios hizo en ese reino, la Biblia nos enseña que se expandió más el reino que en el tiempo de su padre David. Vemos que fue un reino de paz, él no tuvo que hacer guerra. Vemos que se amplía el horizonte, se amplía la gloria de Israel. Vemos que hace el templo, ¿verdad?, que se le llama, mal llamado, el templo de Salomón. Y era un templo, hermano, con gloria, esplendor. La Biblia dice que estaba lleno de oro, lleno de cosas preciosas, y que vemos, hermano, a un Salomón que escribe 3 libros y que son de gran profundidad, un Proverbios, un Eclesiastés y un Cantares. Y entonces vemos, hermano, cómo este sabio Salomón, teniendo aún tanta sabiduría, termina apostatando de la fe. Terrible. Entonces vemos que otro, ¿verdad?, ahí con grandes cosas y todo, se pierde. Vemos también, amado hermano, a un Lot, que a pesar de ver tantas cosas, ¿verdad?, él termina acostándose con sus propias hijas e indudablemente, hermano, tuvo perdición. La Biblia dice que de ahí, ¿verdad?, salieron pueblos enemigos de Israel. Uno de ellos, los moabitas, salieron de esa relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas.
se llamó Moab, y de ahí vino el pueblo de los moabitas, que tuvieron guerra, hermano, encarnizada contra el pueblo de Dios. Vemos también, ¿verdad?, a un profeta, se me olvidó su nombre, el profeta que su nombre significa paloma, que es Jonás. Y entonces vemos que Dios lo ocupa, Dios lo usa, y que al final, ¿verdad?, él se molesta, y es donde termina ese libro. Es decir, se termina esa revelación de Dios para el profeta Jonás. De la misma manera vemos, ¿verdad?, a un profeta, se me olvidó su nombre, que la Biblia nos enseña que él tenía los ojos abiertos. Era un profeta, pero que a la vez tenía los ojos abiertos. Y que vemos, hermano, que esa bendición de tener los ojos abiertos solamente para algunos profetas. Dios marca, ¿verdad?, a los profetas como inspirados, es decir, que recibían la voz de Dios y hacían eso que Dios les había mandado. Se llama Balaam. Y entonces vemos un Balaam que tiene los ojos abiertos, pero posterior, hermano, le llaman hechicero. Posterior le llaman alguien que ya no está al servicio de Dios, sino al servicio, ¿verdad?, económico. Y así lo marca la Biblia en el Nuevo Testamento, diciendo, hay de aquellos que se fueron tras el error de Balaam. Y entonces vemos un Balaam lleno del poder de Dios. Dios le habla. Usted puede leer su historia en el libro de Números. Dios le habla, Dios le dice qué hacer. Es más, Dios le dice muchas cosas, pero sin embargo, hermano, él se pierde. No, el perderse no es sinónimo de que Dios nos quite algo. Dios no quita nada. Dios lo que Él da, Él no lo quita. Porque Él es un Dios dador, no es un Dios quitador. Entonces vemos que la gente piensa, amado hermano, que si sigue teniendo su estatus, quiere decir que Dios no está en contra de él. Y sin embargo, creo que es una de las peores cosas que puede haber en muchos seres humanos. Déjeme darle algún ejemplo. Vemos a este Balaam, que él no pierde su don de profecía. Vemos que él no pierde la autoridad que Dios le dio. Vemos a un Balaam, hermano, que sigue teniendo esa autoridad que Dios le dio. Pero se fue al error de Balaam, a comerciar su don, a comerciar su privilegio. Y entonces vemos, ¿verdad?, que posterior lo marcan como hechicero, lo marcan como adivinador. Y entonces vemos, hermano, que hoy por hoy mucha gente, ¿verdad?, que ha alcanzado esas lenguas del Espíritu Santo, que ha alcanzado un carisma del Espíritu Santo, piensan que porque todavía lo tienen, siguen bien. Sin embargo, no es la realidad, porque vuelvo a repetir, Dios no quita nada. Vemos uno de los ejemplos más drásticos, uno de los ejemplos más, ¿cómo podría decir?, completos, de cómo se va dando esa perdición en el querubín grande y protector, es decir, Lucifer, el enemigo de nuestras almas. La Biblia, ¿verdad?, nos enseña que él pensó en su corazón ser semejante a Dios, y al momento de pensar eso en su corazón, el Señor lo desecha. Vemos que él tenía vestiduras sacerdotales, usted no lo dice tal cual, pero dice, tu vestuario tenías piedras, y empieza a decir las piedras, 12 piedras. Es decir, tenía un sacerdocio, hermano, allá en los cielos. O sea que él, como querubín grande y protector, él estaba como un sacerdote, y los sacerdotes ofician, enseñan la palabra de Dios. Y entonces vemos que él está oficiando de esta manera, vemos que él está, hermano, enseñando allá a las creaciones angélicas, él tiene los dones de la música, él tiene muchas cosas, dice, acabado en hermosura. Sin embargo, ahora cuando es tirado del monte de Dios después del cielo y todo ese proceso que él tiene, Dios no le quita nada. Hoy podemos ver a un Lucifer, hermano, sabio, entendido, que hace estrategias para la perdición de toda la humanidad. Él sigue actuando, hermano, en la música. Por eso, hermano, amado hermano, el enemigo está golpeando fuertemente a toda la humanidad por medio de la música. La música, hermano, trae tendencias tanto a lo sexual como al suicidio, para todo hay, todo tipo de música, para rebelión, para pasión, para todo.
pero vemos que Él comanda sobre eso. Es más, una de las industrias más fuertes, ¿verdad? Es la de la música y que más personas influencia. Usted ha escuchado, ¿verdad?, que en algún momento hay un éxito, se escucha en todo el mundo y después ya no se escucha, pero ese éxito hizo que por lo menos alguien, ¿verdad? Digo por lo menos alguien, pero estamos hablando de miles de millones de personas, movió su piecito para poder entender esa música o para disfrutar esa música. Entonces vemos que Dios no quita nada, amado hermano. Y entonces hay gente que ha tenido, ¿verdad?, las lenguas del Espíritu por su gracia, vuelvo a repetir, no porque hayamos hecho algo bueno, sino por su misericordia. Y esas lenguas están. Y entonces la gente, ¿verdad?, sigue pecando, cristiano, sigue haciendo, pero como no se van las lenguas, piensa que Dios está con él. No, hermano, así no es la situación. Ese regalo Dios se lo dio y nunca nos los va a quitar. Vemos también gente que en un momento Dios le permitió enseñar, le permitió predicar o le permitió hacer algo y que posterior cae en algún problema, situación, no cuidó su salvación como debería de hacerlo y entonces viene esa impartición de Dios, pero como Dios no quita nada, entonces voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Alguien que a lo mejor enseñaba extraordinario, muy excelente, arameo, griego, exégesis y toda la cosa. Y entonces cuando él enseñaba, la gente se quedaba boca abierta. Y a lo mejor sigue en pecado y ejerce. Y la gente se sigue quedando boca abierta. No es porque siga el favor de Dios, sino porque Dios le dio un regalo y Dios no quita regalos. Entonces, hermano, cuidar la salvación es muy importante para nosotros. Cuidar la salvación es de suma importancia. Y creo yo que más en estos tiempos. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos que, hermanos, son complicados y que el enemigo está ocupando artimañas muy, ¿cómo puedo decir? Unas muy burdas. Pero aún así gente cae y otras muy, hermano, muy invisibles, de tal manera que vemos que es complicado guardar nuestra salvación. Pero aquel que está en la brecha, aquel que sigue adelante, el Señor lo guarda. Entonces, mire, quiero ir avanzando en esto. Hebreos capítulo 10, versículo 28, mire cómo dice aquí, lo tengo en la versión TLA. Si en un juicio dos testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan su muerte. Esto hablando en cuanto al Antiguo Testamento. Es decir, aquel, ¿verdad?, que viola la ley, entonces tiene que morir. Eso es inevitable, ¿verdad?, en la ley de Moisés. En la parte que a nosotros nos toca, mire, esto que le voy a decir, tenemos que entenderlo bien y espero que el Espíritu Santo nos ayude un poco o mucho. Mire, dice aquí Hebreos 10:29. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen esto insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo. Es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios perdona sus pecados. Ahora, vamos al versículo 30 para englobar toda la idea y dice, además, como todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que han hecho. También dijo que juzgará a su pueblo. Entonces, hermano, Dios va a juzgar a los que son pueblo y a los que no son pueblo, a los que son cristianos y a los que no son cristianos. Y entonces vemos en el versículo 29, que es lo que quiero explicar un poco, porque dice aquí, si en la ley de Moisés había castigo, entonces imagínense qué castigo recibirán a los que desprecian al Hijo de Dios. Y el desprecio no es decir maldición o decir que ya no creen en Él, sino que bien interesante esto, porque el despreciar es quitarle valor a alguien, es menospreciarlo, es quitar eso que hizo. Y entonces vemos, hermano, que mucha gente, si deja de ir al templo, está despreciando al Hijo de Dios. Porque Dios nos dio su sacrificio, se dio a sí mismo por nosotros. Entonces aquel que deja de ir a buscar de Dios, aquel que deja de aprender de la palabra de Dios, aquel que prefiere quedarse en su casa, hermano, y no danzar al Rey de Reyes, está menospreciando ese regalo que Dios le ha dado.
Y entonces es bien complicado, bien difícil y bien, ¿cómo puedo decir, hermano, esto? Terrible. Porque esa es la parte que le digo, el enemigo hace cosas muy burdas, ¿verdad? Vemos cómo se levantan rebeliones por todos lados del globo terráqueo, y que eso la Biblia lo tacha y lo tilda de que eso no debemos de hacer. Si realmente queremos paz para nuestra ciudad, la única forma es buscar del Señor. Y Él va a reconstruir, reestructurar, ¿verdad?, nuestra ciudad. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que los tiempos se van a complicar, porque Dios no quiere rescatar este mundo. Dios quiere rescatar a los habitantes de este mundo para que hacerles un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios no, en ningún momento su propósito ha querido rescatar esta tierra. En ningún momento, hermano, sino que Él quiere rescatar lo más valioso, que son las almas de todos y cada uno de nosotros. Entonces vemos esta situación de que se desprecia al Hijo de Dios. Aquel que no busca al Señor, aquel que no sigue aprendiendo, aquel que no sigue avanzando, aquel que de repente le entra la flojera o, ¿verdad?, ¿cómo puedo decir esto?, la decepción por algo. Y digo así, la decepción, porque como hombres y mujeres, hermano, como ministros de Dios, tenemos grandes errores, muchos errores tenemos. La Biblia dice que seguimos pecando, y es verdad, la Biblia nos enseña que no hay justo ninguno. Entonces alguien, ¿verdad?, astutamente en su corazón puede decir, es que mira el hermano Ulises, es que mira el hermano fulano, es que el predicador perenganito. Sí, pero Dios no dijo que nos vieras. Somos de alguna manera facilitadores, somos, hermano, institutrices, somos autoridad, pero no somos perfectos. Estamos igual que la iglesia, caminando, marchando en ese camino de perfección. Y entonces alguien, ¿verdad?, puede decir, es que me decepcioné. No, hermano, no te decepciones. Jesucristo es el que nunca te va a decepcionar. Por eso la Biblia es clara y dice, la meta allá es Cristo. Entonces nosotros tenemos que ver a Cristo. ¿Tenemos un redil? Sí. ¿Tenemos un lugar donde estudiar? Sí. ¿No es perfecto? Claro que no. Ninguna iglesia es perfecta, ninguna iglesia es la mejor, ¿verdad? Ninguna. No estoy hablando mal de nadie, sino que entendiendo que si todos somos pecadores, entonces de alguna manera vamos a tener errores. Y esos errores, hermano, muchas veces se traducen a ciertas inclinaciones, ¿verdad?, de corrientes, hermenéuticas o enseñanzas. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, y así muchas cosas. Pero, hermano, no podemos estar viendo los errores de los demás, porque la Biblia es clara y dice, ¿cómo vas a estar viendo el error del otro? Pues que no te miras. He conocido mucha gente, hermano, que mira los errores de los demás y que dejan de ir al templo, que dejan de buscar del Señor. Entonces, hermano, vienen a ser peor, porque por lo menos el otro sigue buscando, tiene su error, pero está afianzado de nuestro Salvador, y entonces en algún momento va a ser restaurado. Pero aquel que se aparta, que apostata, lo único que está haciendo es socavar un hoyo profundo en el cual, hermano, cuidado, porque puede llegar la perdición. Puede llegar esa perdición, y no hay quien rescate de allí. Digo, no hay quien, no porque Dios no quiera rescatar o que no pueda rescatar, sino que Dios, la Biblia dice que muchas veces no nos entrega, sino entrega a aquellos que quieren seguir en ese camino equivocado. Lo vemos en el libro de Romanos, dice, Dios los entrega a sus pasiones. Si no mal recuerdo, creo que pasiones viene del griego epitumia, que es un fuerte deseo para hacer lo malo. Hermano, si alguien no busca a Dios, tiene un fuerte deseo para no ir a lo bueno, entonces tiene fuerte deseo para hacer lo malo. Si alguien, hermano, no quiere buscar de Dios por una razón u otra, podrá poner mil pretextos, tiene una grave problemática en su alma, y eso puede hacer que vaya a esa situación, y Dios mismo dice que los entrega. Entonces es terrible, hermano, que mucha iglesia siga pensando que una vez recibiendo a Cristo es salvo para siempre. Y vemos que no es así. Ya puse algunos ejemplos, no puse muchos por cuestión del tiempo, pero en la Biblia, hermano, está lleno de ejemplos de gente que llegó a lo que Dios quería y muchos no, a pesar de que muchos fueron siervos, hermano, poderosos de Dios. Eso no quiere decir que si alguien es siervo, que sea un ministro, que sea un apóstol, profeta, evangelista, no se pueda desviar. El más grande ejemplo, ¿verdad?, es Judas en cuanto a la perdición.
Y muchos, ¿verdad? Dicen, es que no tengo un buen maestro. Judas tuvo el mejor maestro del mundo y sin embargo se perdió. Entonces, hermano, es complicado esta situación. Porque podríamos echarle la culpa al predicador, echarle la culpa al de enfrente, pero al final esa decisión la tenemos todos y cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí que hay menosprecio por esa salvación. Y eso lo que trae, ¿verdad? Es una terrible pago que la Biblia dice que Dios va a juzgar también a su pueblo. Vemos también esto que dice, los que hacen esto insultan al Espíritu Santo. Y aquí quiero, hermano, encajar esta parte porque la Biblia dice que pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, mire, los que hacen esto, que es decir, menosprecian el sacrificio de Cristo, embonan en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces cuando se blasfema en contra del Espíritu, blasfemar no es decir grosería o maldecir, no. La blasfemia es hacer un acto que va en contra de Dios. Lo vemos en el libro de Proverbios cuando dice, Señor, dame lo justo. No sea que si tengo mucho, me olvide de ti. O no sea que siendo pobre, robe y blasfeme. Entonces, la blasfemia no está ligada solamente a maldecir, sino también a actitudes. Entonces, mire esto, porque aquel que menosprecia a nuestro Salvador, a la misma vez está blasfemando al Espíritu Santo. Y entonces ahí viene esa parte donde dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y entonces mire qué delicado. La gente piensa que si hago todo menos maldecir al Espíritu Santo, la libré. No, hermano. Vemos que hay una situación aquí que cuando se menosprecia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hay blasfemia. Y esa blasfemia se comete en contra del Espíritu Santo. ¿Y eso qué trae? Perdición. Entonces, hermano, la cosa es delicada. La cosa es muy delicada, de lo cual, hermano, tenemos que entender, comprender y cuidar nuestra salvación. Inmediatamente que vengan pensamientos que no provienen de Dios, hermano, sacarlos fuera. ¿Qué podría ser un pensamiento? Es que mire, ese hermano está haciendo algo malo. Hermano, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no hablar mal de los demás. Ay, es que veo esa situación muy difícil, yo ya no puedo. Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que ahí en Iglesia de Cristo Nación Santa piden mucho. No, hermano, nosotros no te pedimos absolutamente nada. Lo que hacemos es impartir la palabra y el Espíritu Santo es el que te está tocando el corazón para cambiar. En ningún momento, hermano, nosotros le decimos, es que mira, esta es la lista, tienes que hacer esto. No, hermano, no, de ninguna manera. El Espíritu Santo es el que toca el corazón y entonces nos empieza ahí a hacer un trabajo, ¿verdad? De arrepentimiento, decir, hey, eso no está bien, eso tienes que cambiarlo. Y entonces la gente piensa que somos nosotros. No, es el Espíritu Santo que está tocando tu corazón, que te está influenciando a hacer un cambio en tu vida. Y eso es benéfico, eso es bueno. Pero muchos, hermanos, dice la Biblia, endurecen su corazón y dejan de buscarle. No, hermano, no. Si escuchas hoy la voz del Señor, tu Dios, no endurezcas tu corazón. Si un tema, hermano, te dolió, es porque hay algo en tu vida. Si un tema te molestó, es porque hay algo. Y no es porque el hermano Ulises te sepa algo. Aprendí recientemente, hermano, que muchas veces Dios va poniendo esos ejemplos. Porque, hermano, mire, imagínese de qué tamaño tendría la cabeza, ¿verdad? Para estar pensando cada tema y decir, sí, este domingo le voy a dar duro al hermano fulano. No, hermano. Y en esta pandemia hemos estado ministrando, pero no como se ministraba normalmente en consejería. Son menos. Porque pues no quieren salir y es complicado, es difícil, las medidas. Y entonces, hermano, no ha sido igual. Y entonces que alguien dijera, es que el hermano Ulises me sabe algo. Hermano, estás dando mucha gloria al hombre. Dale la gloria a Dios de que Dios está trayendo ejemplos a los predicadores y que llega al corazón y que está ahí latente, ¿verdad? La palabra que es espada de doble filo que penetra hasta huesos y tuétanos. No es porque uno esté, así es que mira, esto está tremendo, se lo voy a molestar. No, hermano, esa no es la intención. Es que entonces Dios nos está impulsando a predicar algo al pueblo y que el pueblo tiene algún problema. Pueblo me estoy refiriendo a alguno, ¿verdad? O muchos, no lo sé. Porque uno no conoce el corazón de las ovejas.
La Biblia nos enseña que debemos de cuidarlas y saber cómo están, el estado de las ovejas. Pero sin embargo, nosotros no conocemos el corazón de las ovejas. El que conoce el corazón de las ovejas es Dios. Si un tema, hermano, te molestó, es que Dios quiere que cambies algo. Si un tema, hermano, estuvo difícil para ti, es que Dios quiere que cambies algo. Así es que, amado hermano, mira, esto está terrible. Si menosprecias lo que hizo Jesucristo, es decir, ¿qué ha hecho Jesucristo? Todo para nosotros. Si menosprecias tu sueldo, el Señor te bendijo para que tengas un sueldo, sea poco, sea mucho. Si estás menospreciando, hermano, la vida, si estás menospreciando tu redil, si estás menospreciando, tal vez, ¿verdad? Se piense que me voy a acomodar, pero estás menospreciando el predicador, estás menospreciando algo que Dios mismo te está dando, que te dio, hermano. Es un problema, porque eso te va a hacer que vayas a perdición. Y yo no quiero, hermano, que ninguno de la iglesia de Cristo Nación Santa se vaya a perdición, sino que vayamos a salvación. Por eso, hermano, este tema. Entonces, mira, voy a avanzar un poquito más, que me voy a tomar unos pequeños minutos, ¿verdad? Por el retraso que tuve. Judas capítulo 1, versículo 4, mire cómo dice aquí en la versión TLA. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Mire, entonces está hablando de gente cristiana que ha venido a engañar a otros cristianos, que han engañado, que la salvación no se pierde, cuando la salvación se puede perder. Mire, ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Quiero irme a esta parte. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará. Hay gente que piensa que Dios no castiga. Sin embargo, Dios sí castiga. Y la Biblia es clara a quien castiga. Dice, Dios castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Si no eres hijo, Dios no te azota. Qué terrible, hermano. Porque le dije en una parte que Dios no quita nada y que pueden seguir sus dones y que como no están teniendo algún conflicto, piensan que Dios está de su lado. No, hermano. Eso lo único que está denotando es que no eres hijo. Porque la Biblia dice que Dios castiga al que tiene por hijo. Entonces, esto es terrible. Porque la gente piensa que como Dios es muy bueno, que no castiga. Pero déjame decirte que sí. Sí castiga, disciplina, corrige. Y hay gente que dice, no, es que Dios no castiga. Claro que castiga. Claro que castiga. Y Dios se lo dijo a David y le dijo, mira, si tu hijo no me obedece, yo lo voy a tomar por hijo y lo voy a castigar. Entonces, hermano, si alguien está pensando que Dios no castiga, cuidado, porque Dios sí castiga. No es que esté castigando a todos y a cada momento que hacemos algo malo, pero si persistimos en una actitud, si persistimos en un pecado, si persistimos, llega el momento que castiga, pero ojo, aquel que tiene por hijo. Entonces hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo a nivel mundial que no ha llegado a la estatura de hijo y que entonces por eso Dios no lo disciplina o castiga. ¿Y qué dice? ¿Sigo pecando? Ah, no hay problema, el Señor está conmigo. No, hermano, lo que pasa es de que no llegó a la estatura de hijo. Y como no llegó a la estatura o no ha llegado, Dios no lo castiga. Entonces, hermano, esto es terrible, terrible. Vamos, mire, se lo voy a enseñar en otra versión, en la versión BLA. Porque se han infiltrado en medio de ustedes ciertas personas ya señaladas para condenación. ¿Quiénes ya se condenaron? Aquellos que dicen esto, gente impía, que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para libertinaje y niegan a nuestro único Señor y dueño. Entonces, cuidado con esto. Mire, vea esto. Pensemos que el hermano Ulises dice, ¿te quieres echar una copa? No te preocupes. Al rato le pides perdón a Dios y todo solucionado. Entonces, yo mismo, dice aquí, que ya estaría señalado para condenación. Otros, hermano, yo he escuchado grandes errores terribles, garrafales, que dicen, no, tú te puedes echar tu cerveza, no te preocupes. Tú puedes ir a los 15 años de tu sobrina, no pasa nada. Otros, ¿quieres ir todavía a acompañar a tu familia, ¿verdad? A una procesión? No te preocupes, tú puedes ir. Oiga, y entonces,
¿Puedo echarme un baile? Sí, no pasa nada. Después vienes, ¿verdad? Y le oras a Dios y te perdonas. No, hermano, terrible. Porque esos que están hablando de esa manera, dice aquí que ya están señalados para condenación. Tanto ellos como los que entonces participan en ese libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Una libertad que ya no es libertad, sino que exageraron. Porque tenemos libertad en Cristo Jesús. ¿Para qué? Esa libertad, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo lo explica diciendo que esa libertad es para poder servir a Dios. Esa libertad que Dios nos ha dado no es para servir al pecado, sino para servir a Dios. Y cuando estas personas, ¿verdad?, señalan, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, no pasa absolutamente nada. Cuidado, porque entonces ya ellos ya están destinados para condenación y los que le oyen. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuida de ti mismo, porque si cuidas de ti mismo, te salvarás tú y los que te oigan. Entonces, cuidado, hermano, ¿a quién estás escuchando? Sí tenemos que poner atención especial. No todo el que predica es pastor, no todo el que enseña es maestro. Hermano, la Biblia dice que hay herejes que se han infiltrado. Y mire cómo dice aquí, que se han infiltrado entre nosotros. No me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo Nación Santa, sino al cuerpo de Cristo. Y muchos escuchan predicador por aquí, predicador por allá y se meten a internet y escuchan. Cuidado, hermano, si no has llegado a una madurez para poder tomar lo bueno y desechar lo malo, yo te sugeriría que no estés escuchando a cualquier persona. No lo hagas, porque alguno de ellos podría estar escuchando, si es que este predicador, pero la Biblia dice que Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, dependiendo con qué espíritu esté predicando ese predicador, vaya la redundancia, entonces te va a influenciar. Ejemplo, si alguien, ¿verdad?, es libertino, pero su prédica fue de obedece al Señor tu Dios, pero él es libertino, no te está impulsando a obedecer a Dios, sino al libertinaje. Si alguien, hermano, es borracho y comilón y entonces te dice, no, es que no tienes que tomar, pero él es borracho, entonces ¿qué sucede, hermano? Te está infiltrando eso, de tal manera que se hacen uno. Entonces, hermano, por favor, con mucho cuidado, ¿qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Entonces, sí, hermano, tenemos que aprender a ver esta situación. Hay gente, ¿verdad?, que no te preocupes, tú puedes dejar de ir al templo un año. No, hermano, ten cuidado, porque entonces puede que estés en ese camino de perdición. Hay hermanas, discúlpeme lo que voy a decir, y no estoy a favor ni en contra de algún género, sino que estoy hablando de la palabra de Dios. Hay hermanas que le hacen todo caso a su esposo. Yo sé que la Biblia ordena que la mujer obedezca a su esposo, pero ¿dónde se encuentra ese límite? Cuando no vamos a ir al templo, hermana, discúlpeme, pero no haga caso a eso. Es que yo sí quiero ir, pero él no quiere, pues déjelo ahí botado. Es que mi esposa no quiere ir porque no es cristiana. Pues sí, hermano, pero primero es Dios. Si tú buscas a Dios, te va a cambiar a tu esposa. Si tú buscas de Dios, amada hermana, Dios te va a cambiar a tu esposo. ¿Quieres seguir en sus deleites? ¿Quieres seguir en sus cosas? Hermano o hermana, tú busca del Señor, porque la perdición está a la puerta. Entonces, sí, hermano, tenemos que ser de una sola pieza. No estoy diciendo que seamos perfectos, sino que sigamos avanzando sin impedimento. Esa libertad que Dios nos dio es para buscarle. Entonces no te sometas a la esclavitud, no te sometas es que no quieren ir, mi familia no quiere, pues tú ve solo o sola. Y no estoy hablando, hermano, de rebelión. No, Dios me libre de decir algo así o de incitar al pueblo. No, hermano, pero la salvación es personal. Si tu esposo o tu esposa se quiere perder, ni modo, la salvación es personal. No estoy diciendo que no amemos a nuestro cónyuge. Pero voy a decir algo, hermano, que suene muy difícil o muy fuerte. Hermano, todos los jornaleros tienen un día de descanso. Todos, por ley, se tiene un día de descanso. Entonces, amado hermano, amada hermana, tú tienes un día de descanso. ¿Para qué? Para buscar de Dios, no para estar en una esclavitud. Tú tienes el anhelo, el deseo de buscar de Dios y no te dejan, hermano, tú busca del Señor, porque la salvación se pierde. La salvación se pierde. Hermano, es triste, tristísimo ver cómo gente que invitó a alguien al templo, posterior deja de ir, y los que están allí, digamos, invitados, que ya crecieron, es más, ya ahora sirven, y vemos un cambio en su vida. Los que lo invitaron se quedaron atrás, se quedaron postrados en el desierto. Y aquellos, hermano, que pipiolines, chiquitines espirituales que
están creciendo, y aquellos que tal vez tienen 20, 30 años de conocer a Dios, pero no siguen sus lineamientos, se quedan postrados en el desierto, se pierden. Hermano, yo he visto eso y es trágico, porque ¿cómo es posible que yo lleve a alguien y yo que lo lleve me estoy perdiendo? Hermano, no, que Dios nos libre de algo así. Quiero cerrar, hermano, con este versículo. Dice aquí Mateo 5, 29 y 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tenemos un problema, hermano, sácalo de tu corazón, sé radical y extírpalo. Yo sé que es complicado, sé que a lo mejor ese pecado nos gusta y que a lo mejor es el tropiezo para no seguir buscando a Dios, pero sé radical y di, Señor, mira, no puedo, aquí estoy. Verso 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nuestro Señor Jesucristo eso se lo dijo a los judíos. Te lo voy a parafrasear, Jesucristo se lo dijo a los cristianos. Entonces, ¿por qué se lo dijo? Porque cuidado, la salvación sí se pierde. Si nuestra vida se está inclinando hacia un pecado y estamos enfáticos en eso, es decir, que no estoy ni siquiera tratando de dejar ese pecado, sino que, no importa, y no importa, y ya me dijeron, pero me entra por aquí, me sale por allá, cuidado, porque entonces por ese miembro, por esa maldad que tiene alguno de nuestros miembros, te puedas perder. Dice aquí la Biblia, cuidado, no sea que todo tu cuerpo se eche al infierno. No es que nos vamos a mutilar algo, sino en lo espiritual. Si me gusta, hermano, el dinero, cuidado, porque entonces por la vista te puedes ir al infierno. No lo digo yo, está muy claro, lo puedes leer en tu casa. Y ahora en los teléfonos celulares puedes leer varias versiones en una misma app. Entonces quiero cerrar con esto, amado hermano. Apocalipsis 7:10, y clamaban a gran voz diciendo, Dios que está sentado, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación le pertenece a Dios, pero nos la regaló. Hermano, cuidemos esta salvación, cuidemos este gran regalo que nos ha dado. Hermano, es de suma importancia cuidar este regalo. ¿Ya creíste en Cristo? Extraordinario, te felicito, bautízate. ¿Ya te bautizaste? Extraordinario, te felicito, sigue adelante, mas no para atrás. ¿Ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Te felicito, sigue adelante, amado hermano. No somos cangrejos, Dios no nos hizo para caminar para atrás, sino caminar hacia adelante. Así es que no retrocedas, sigue adelante, porque el Señor tu Dios está como poderoso gigante, pero está buscando corazones que le crean, que estén firmes en seguir adelante. Así es que no mengues, sigue adelante. Cualquiera que sea el problema, la situación, viviste algo terrible, hermano, perdona y sigue adelante. No sea que por ver la situación de otro, tú también te pierdas. No, hermano, la salvación es personal. Te invito, te exhorto, te animo a que sigas adelante, sea cual sea tu situación. No veas, es que ya la iglesia donde iba, pues sí, tuve problemas y me salí. Busca un hermano donde puedas entrar, donde te puedan aconsejar, donde veas que se hacen las cosas conforme a la palabra y sigue al Señor tu Dios. Que eso no te impida, el buscar de nuestro Dios. Así es que, amados hermanos, vamos a orar en esta noche para poder cerrar nuestro servicio. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que viene a mostrar cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacer las cosas. Señor, permítenos valorar, cuidar, resguardar este regalo que es la salvación. A ti te costó mucho, Señor, a precio altísimo. Un precio enorme, un precio muy alto, Señor. Sin embargo, nos regalaste tu salvación gratuitamente. Sin embargo, esa salvación, Señor, permítenos que la podamos cuidar, que la podamos resguardar.
Si te hemos menospreciado en algo, menospreciamos tu palabra, menospreciamos, Señor, la familia espiritual que nos has brindado, menospreciamos, Señor, tu revelación, menospreciamos algo que nos hayas dado, que todo nos has dado. Señor, perdónanos. Perdona nuestros pasos, perdona nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestras rebeliones y pásalo por alto, Señor. Por tu gran amor que le tienes a tu santo y bendito nombre. Perdónanos y permite, Señor, que podamos avanzar, que no nos quedemos estacionados, sino que sigamos adelante para poder cuidar esta salvación enorme y bendita que por tu Hijo Jesucristo tenemos. Gracias, Cristo, por tu salvación. Mucha gente en esta semana está recordando tu sacrificio, pero no cuida esa salvación. Y muchos otros ni siquiera saben que hay salvación por ti. Señor, ayúdanos a ser punta de lanza y predicar el evangelio genuino, el verdadero evangelio que viene en tu palabra, para que mucha gente pueda ser salva y que no solamente lo vean como una semana de asueto, sino como algo diario, algo que todos los días podemos disfrutar, que es el estar en tu presencia por causa de esa salvación. Dice tu palabra que tú trajiste reconciliación entre Dios y nosotros. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, porque trabajas con nosotros, nos enseñas, nos guías a toda verdad. Gracias por todo lo que nos das. Te amamos, te bendecimos y, Señor, ayúdanos a poder obedecerte en todo el tiempo. Gracias. Te bendecimos, bendigo a tu pueblo, a todos los que están allí, Señor, detrás de esta cámara. Yo te ruego que tú los bendigas, que tú los exhortes, que los animes, que los impulses a buscarte. Los bendigo, Señor, con gran bendición, con gran fuerza. Y, Señor, yo te ruego que tú seas resguardando a tu pueblo en medio de esta pandemia. Resguárdanos, Señor, cuídanos. Todos los que estamos bajo el hueco de tu manto, bajo el hueco de tu mano, Señor, resguárdanos, te lo ruego. Estamos bajo tu protección. Creemos que tú eres quien nos salvas, pero somos prudentes, Señor, resguardando todo lo que nos han dicho. Pero, Señor, estamos en tus manos. Te amamos, te bendecimos y que tu pueblo, Señor, podamos salir victoriosos para salir y llevar el evangelio. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el próximo sábado en las clases y el domingo, recuerda, es Santa Cena. Invita a amigos, familiares y que puedan recibir esta bendición enorme, la Santa Cena. Bendiciones. Dios los bendiga.